Bienvenidos a Notas Orgánicas, un espacio que abre el proyecto Calidad para el Agro 661, cuyo objetivo es ampliar criterios puntuales en la etapa de implementación y conversión hacia la producción orgánica. El primer tema que vamos a ver dentro de las notas orgánicas está relacionado con el control de arbences o comúnmente llamado malezas. El tema surge con las diferentes inquietudes que se han presentado, especialmente en esta etapa de implementación y plan de acción de nuestros beneficiarios. Entonces, ¿qué son en realidad las arbences o malezas? Una de las definiciones que podemos encontrar es la que nos define la FAO, en donde dice que son aquellas especies o hierbas que crecen de forma predominante en un terreno. También se puede decir que bajo determinadas condiciones pueden causar un daño económico y representativo a nuestros productores. Y son producto de la selección interespecífica provocada por el propio hombre desde el momento que comenzó a cultivar y a trabajar las diferentes tierras. También se habla que generan competencia con los cultivos por los nutrientes, el agua y la luz. Y por último, el proceso de selección es continuo y depende de las prácticas que adopte el productor o agricultor. Puntualmente, vamos a hablar de 4 alternativas de control que se adaptan muy bien a los cultivos perennes, que en este caso aplicaría pues al cultivo de cacao, cultivo de caña, y ya depende de ustedes que seleccionen la mejor alternativa que se adapte a su unidad y al manejo que realmente le quieren dar en un futuro y que esté en conformidad con los principios de la producción orgánica. La primera alternativa tiene que ver con el plateo manual, la segunda con el control mecánico con machete, la tercera con control mecánico con guadaña y la cuarta es una de las alternativas que pretende dentro de los principios de producción orgánica se puedan establecer a un mediano largo plazo. Está relacionado básicamente con las coberturas vivas, con los arreglos agroforestales y con cultivos asociados en las unidades que se pueda y dependiendo del tipo de cultivo, cuando así lo permite y no le genera de pronto daños económicos o pérdidas este tipo de cultivos asociados. Estas son las primeras imágenes de esa primera alternativa para el control de arbences. Estas imágenes fueron tomadas en algunas de las unidades de esta etapa de diagnóstico, en donde también se hacía el ejercicio con nuestro productor, nuestro empresario, explicándole cómo iba a ser esa selección de mantener el diámetro, digamos el diámetro alrededor del árbol, que básicamente se conoce como la gotera del árbol o la limpieza del plato, ¿sí? De pronto para que ustedes relacionen más un poco de cuál es ese diámetro que estamos hablando en este caso. Entonces, esta primera alternativa va muy combinada después de que se implementa la segunda alternativa, que es el control mecánico con machete, porque realmente, como esta área es muy sensible o dependiendo de la edad del árbol, la idea es que de pronto no, con algún control mecánico se genere algún daño, ya sea a las raíces o al tronco, por lo cual la limpieza manual se adapta muy bien para poderla combinar después de que ha realizado la limpieza con nuestra segunda alternativa. La segunda alternativa, como les comentó, está relacionada con el control mecánico, con una herramienta que se utiliza muchísimo, que es el machete, comúnmente conocido por todos ustedes. El ideal es que se pueda aprovechar esas malezas que ustedes han dejado y que ellas con el pasar del tiempo y su descomposición vayan haciendo ese aporte de materia orgánica a nuestro suelo. Adicional, este tipo de coberturas permite que el suelo no esté expuesto a erosiones causadas por el sol
o por el impacto de la lluvia. Realmente en el diagnóstico les expliqué mucho de estas ventajas de poder dejar nosotros esas coberturas que de pronto en su momento no eran bien vistas porque no se tenía el concepto claro del beneficio que realmente trae el dejar descomponer esta materia en nuestro suelo. Y el ideal es que ustedes hagan la limpieza a una altura que consideren que es acorde y que tampoco va a quedar a ras del suelo como se pudo observar en algunas de las unidades. Es una de las alternativas, de las segundas alternativas para poder controlar nuestras malezas. Como tercera alternativa, y de pronto ya cuando una edad del cultivo lo permita, es decir, en donde de pronto la actividad del control con guadaña no genere alguna afectación fitosanitaria por algún corte o herida, porque está muy pequeño el árbol, de pronto no lo ven. Entonces el ideal es que el control mecánico con guadaña se realice o lo puedan realizar cuando ya ustedes consideren que realmente pueden visualizar su árbol y no van a generar ningún daño a él. Importante en esta etapa también tener en cuenta que las malezas, las arbences que van a quedar allí o que se generan de esta actividad deben quedar cubriendo nuestro suelo para que cumplan la misma función de descomponerse. Y adicional, porque dentro de toda esa biodiversidad de malezas también vamos a encontrar diferentes microorganismos, fauna, que están realizando un control natural y que no permite que de pronto lleguen otras plagas que afecten nuestro cultivo. Por eso es muy importante que cuando ustedes realizan las actividades de control de arbences, dejen estas malezas, arbences, que se descompongan para que también exista ese alimento de los diferentes microorganismos o microfauna que allí hospedan y que lo que están haciendo también es un control fitosanitario a nuestros cultivos. Y la cuarta alternativa, que se adapta mucho a cultivos perennes, en especial al cultivo del cacao, una de las cadenas que están dentro del proyecto 661, tiene que ver con los sistemas de arreglos forestales. Realmente es una alternativa que, como les comentaba, depende muchísimo del diseño que ustedes de pronto tengan, las distancias que tengan establecidas, la topografía del terreno, su pendiente. Entonces hay unidades en las cuales se pueden adaptar muy bien estos sistemas y lo que van a generar a futuro también es una interacción entre ellos y que de cierto modo las malezas las malezas agresivas, las arbences agresivas van a ser desplazadas por aquellas que realmente son benéficas o tienen alguna relación simbiótica, ya sea con nuestro cultivo principal, que en este caso sería el cacao, y las otras alternativas que tengamos en estos arreglos agroforestales. Dentro de la cuarta opción encontramos las barreras con especies trampas. Esto es un cultivo de caño y la especie que vemos ahí es el botón de oro, el cual es muy utilizado como barrera y como especie trampa porque permite hacer un control fitosanitario en donde es una especie hospedera de, por ejemplo, diatrea o el mismo salivazo que afecta tanto o genera muchos daños a nivel económico en el cultivo de caña. Entonces la invitación es que ustedes conozcan también esa interacción con las especies nativas que existen en nuestras unidades para poder identificar si realmente es una especie agresiva, es una especie trampa, ¿sí? Es una especie que me permite controlar la incidencia de ciertas plagas y pues por ende va a reducir muchísimo el manejo en el control del cultivo, por ejemplo el control fitosanitario. Es una invitación para que todos ustedes
con ayuda de los técnicos que están presentes, puedan hacer esta identificación y puedan establecer esas barreras para que más adelante pues tengan un doble beneficio en la unidad. Ese es otro ejemplo de esa cuarta alternativa y está relacionada con las coberturas. Para las coberturas se utilizan muchísimo las leguminosas o también se utilizan especies de gramíneas de corte, por ejemplo en los climas cálidos, que en muchas unidades pudimos ver que tenían como varias alternativas, no solo agrícolas sino también pecuarias. Entonces aprovechan también esas distancias que hay de planta a planta y pueden establecer gramíneas de corte pues para un doble propósito. Estaríamos haciendo entonces un control de arbense o mitigando la presencia de arbences agresivas, y también estaríamos generando un alimento para nuestros animalitos, para los que tienen una segunda actividad, una actividad pecuaria. Y la más importante, establecer coberturas de leguminosas, porque les permiten a ustedes un doble propósito también, control de arbense y fijación de nitrógeno atmosférico. Este es un ejemplo de una de esas coberturas, que es el kudzu. Realmente se adapta muy bien a climas muy cálidos, climas en los cuales pues están nuestras unidades dentro del proyecto. No solamente podemos hablar pues del kudzu, obviamente hay más tipos de leguminosas que ustedes pueden aprovechar, como le comento, para doble propósito. También vimos, por ejemplo, el trébol que también tiene un desarrollo muy rápido y puede cumplir esa función, esa doble función de coberturas. Estos son algunos ejemplos para que ustedes los tengan presentes. Y acá venimos a hablar realmente de los beneficios de nuestras arbences. Como les comentaba, ellas mitigan la erosión, mejoran la estructura del suelo. Realmente hay muchos estudios en donde se ha comprobado que la conservación de las diferentes especies, porque es un ecosistema muy grande, ustedes pueden hacer el ensayo de 1 metro por metro y poder contabilizar cuántas arbences se generan en 1 metro cuadrado, y pueden identificar que en realidad hay una gran presencia de diferentes especies y realmente no todas son perjudiciales. Entonces esa interacción entre las especies, esa interacción genera que se recuperen suelos o que se formen, porque hay suelos que han sido digamos muy erosionados por diferentes prácticas, por el abuso excesivo de diferentes agroquímicos o los mismos herbicidas, que realmente allí no vamos a tener de pronto una capa con presencia de microfauna que genere esa interacción con nuestros cultivos. Entonces uno de los beneficios realmente es recuperar esa estructura, es mitigar la erosión, al ya no estar expuesto directamente nuestro suelo a la lluvia, al viento, al sol, pues se va a mitigar de cierta manera la erosión allí. Como les comentaba, estimula esa actividad biológica del suelo. Son muy bien aprovechadas como abonos verdes. Al dejar, digamos, las malezas, cuando se hace la limpieza, lo que va a hacer es que se convierte en un abono verde que va a aportar muchísimos nutrientes y materia orgánica al descomponerse totalmente. Lo que le comentaba, favorece un microclima. Por ejemplo, cuando las plantas se ven expuestas a periodos de verano muy largos y en donde la topografía del terreno no se presta o los recursos económicos no se presta para tener un sistema de riego, de cierto modo mitiga ese estrés causado por el verano, porque ya hay un microclima que puede contener la pequeña humedad que haya allí en nuestra unidad. Y lo más importante, como les comentaba, alberga la fauna benéfica. Estamos hablando, por ejemplo, de polinizadores y los enemigos naturales de las plagas.
especialmente pues como les daba el ejemplo, hay unas plantas que son las plantas trampas, entonces ellas son realmente las que van a recibir estos insectos y van a amortiguar de tal manera que no vayan a ingresar a nuestro cultivo. Y como último beneficio, y no último porque realmente son varios, y no quería puntualizar esos beneficios, es que podemos utilizarlos para la alimentación de nuestros animales si se hace una buena identificación o una buena selección de las arbences benéficas de nuestra unidad. Y para finalizar nuestra nota, les dejo esta imagen precisamente del cultivo de cacao, en el cual podemos ver que el suelo está cubierto por diferentes arbences, que lo que hace es retener precisamente toda esa hojarasca que hay allí y que hace que de pronto por el viento o por la lluvia no sea arrastrado, sino que se conserve allí y que siga haciendo su descomposición natural. Entonces la invitación, estimados beneficiarios, es que veamos la importancia de poder hacer una identificación de las diferentes arbences que existen en nuestras unidades y comenzarle a dar el manejo que más se adapte realmente a nuestro alcance, dependiendo pues obviamente de las condiciones que les hablaba y les comentaba, para que esta etapa de conversión hacia la producción ecológica sea mucho más fácil para ustedes y no les genere costos, que era lo que de pronto les preocupaba o les preocupa en su momento. Realmente se está dejando atrás el uso excesivo de herbicidas o matamalezas, como ustedes los llaman, para cambiar a unas prácticas que van a beneficiar no solamente nuestro cultivo, sino todo el ecosistema de nuestra unidad completa. Muchas gracias.